Este es el unboxing del Samsung Galaxy A24, el cual tiene un precio aproximado de $200. Al ver las dimensiones de la caja ya notamos que no incluye cargador. Al abrir la caja podemos encontrar un pequeño sobre de cartón, el cual usualmente guarda los manuales y el cable USB. Luego encontramos el equipo A24 y por último el pinchito para extraer la bandeja de tarjeta SIM. Es increíble ver cómo cada vez los equipos móviles traen menos cosas en su caja. Ahora echémosle un vistazo rápido al equipo. En la envoltura nos muestra un par de características importantes. Cuenta con una pantalla Super AMOLED, triple cámara y sensor de huella. Como primeras impresiones puedo decir que se siente un equipo liviano. Con respecto a la parte trasera, aunque simule el cristal, en verdad es un material acrílico o similar al plástico, donde se pegarán mucho las huellas. Por aquí pueden ver las cámaras, las cuales probaremos más adelante. Ahora veamos qué viene en el sobre de cartón, pues como lo suponía, aquí se encuentran los manuales y el cable USB. Y no le sigan buscando porque no encontrarán nada más. Ahora mientras dejamos eso a un lado, vamos a ver que el cable USB es de tipo C en ambos lados. Por eso déjenme decirles que si van a comprar este equipo, en la mayoría de casos deberían comprar un cargador como este. Estas son las tres cámaras, en pantalla verán más información de ellas. Apenas saqué el equipo de la caja y ya es un imán de huellas, así que pueden comprar un case si no quieren que les pase esto. Ahora podemos ver en la parte lateral los botones de subir y bajar volumen, y debajo el botón de encendido y apagado, el cual también es un lector de huella. Si pensaban tener lector de huella en pantalla, olvídense de eso. Al otro lado encontramos la bandeja para extraer la SIM card. También cuenta con un slot para tarjetas SD. Al frente se encuentra la cámara en forma de gota, en la parte inferior se encuentra el puerto de carga y sorprendentemente una entrada para auriculares, que casi ya van desapareciendo en este tipo de equipos. Una vez encendemos este A24, puedo decir que se siente fluido considerando el precio y la gama en la que nos encontramos. Veamos un poco los ajustes para saber qué nos encontramos en su interior. Con respecto a las pantallas encontramos que su panel es Super AMOLED y cuenta con una tasa de refresco máxima de 90 Hz. Cuenta con un almacenamiento de 128 GB y una memoria RAM de 4 GB. También cuenta con la versión 5.1 de One UI y la versión 13 de Android. Ahora veamos algo más del apartado de cámaras. Una vez ingresamos a la app, podemos ver que cuenta con los siguientes formatos de imagen y la resolución máxima es de 50 megapíxeles. Podemos encontrar la cámara principal, una cámara macro y una gran angular. Después de hacer unas pruebas rápidas y tomar un par de fotos, tanto con la cámara principal, obviamente con la macro y el gran angular, puedo apreciar que la cámara principal cuenta con la mejor resolución y el gran angular tiene la peor calidad de estas tres. Igualmente les dejo un par de imágenes tomadas en el exterior para que ustedes mismos juzguen la calidad de cada una de ellas. En video solo encontraremos 30 fotogramas en Full HD y en HD. Y así es como graba la cámara frontal del equipo, esta es la cámara que está adelante. Y así es como se graba como en la cámara posterior, también chequen el audio. Así que dense una idea si quieren usar este equipo para grabar video. Con respecto a la conectividad, cuenta con NFC para pagos sin contacto. En el apartado Bluetooth tiene una función muy interesante, donde puedes elegir por qué dispositivo debe salir el audio de cada aplicación. Con esto ya podemos compartir música en una fiesta y ver videos sin preocuparnos que los demás escuchen lo que estamos viendo. También encontrarás las funciones propias de Samsung, como dividir pantalla, tener una pantalla flotante. Incluso podrás ajustar la opacidad de la ventana. Algo curioso es que este equipo cuenta con radio, otra cosa que cada vez va desapareciendo con la llegada de las aplicaciones de streaming. Por otro lado, cuenta con PIN, contraseña y patrón de bloqueo. Sin olvidarnos del detector de huellas, que responde rápido y sin problemas, al igual que el detector de rostro. Asimismo, cuenta con una GPU Mali G57 y un CPU ARM V8. Los cuales nos dan esta puntuación en Geekbench. La pantalla es uno de sus apartados más fuertes. Podemos ver videos en YouTube a una resolución de 1440p. Cuenta con muy buenos ángulos de visión. Por más que lo giro, no se pierde la imagen, por lo que podría decir que es un buen equipo destinado para el consumo de contenido. Lo cual es de esperar, ya que cuenta con un panel Super AMOLED que no decepciona en este tipo de apartado.
Ahora déjame en los comentarios qué opinas de este equipo. ¿Te lo comprarías? O si eres dueño de uno de estos, ¿cuáles son tus impresiones? Si te gustó el video, no dejes de dejarnos un me gusta, seguirnos si aún no nos sigues y activar la campanita para que te avise de próximos videos. Mi nombre es Marco, nos vemos, chao chao.